Vamos a hablar de política y la sociedad está atravesada por la política. Bienvenido, Pablo Liotti, ya te saludé antes, que nos cruzamos ahí en maquillaje. Bueno, vos sos gerente de marketing de ADECO. Exacto. Y ayer justo hablábamos acá con Mariana Merlo acerca de que la sociedad está atravesada, estamos por un momento muy particular. Ella vivió la experiencia en el colectivo en el 26, que se empezó a armar un intratables ahí a bordo del colectivo. Yo estoy sentada en un bar y escuchás inevitablemente que todo el mundo está hablando de política. Mi hija tiene 22 años, apolítica total, interesada en el tema. Estamos todos como locos, nos está atravesando, ¿no? Sí, realmente. Nosotros hicimos un relevamiento acerca de cómo hoy por hoy está afectando la política al trabajador medio argentino, ¿no? La idea es, sobre todas las cosas, ver, digamos, desde el punto de vista de la empresa, cómo afecta también a la productividad, porque todo esto, digamos, afecta el desempeño y la productividad de la empresa. Lo vivimos casi como un mundial, ¿no? Exactamente, y esto genera, bueno, mucho... Un mundial es como divertido, acá se pelea. Es verdad. Un mundial dentro de todo, ¿viste? Y la gente, bueno, los mandás a trabajar y están contentos. Algo como te empieza a ir mal. Acá el problema es que no nos va tan bien. Claro. Y es un impasse de 90 minutos. Claro, claro. En cambio acá sigue siempre, no se corta, ¿viste? Nosotros en este relevamiento, más que nada lo que hicimos fue consultar al trabajador argentino, es decir, hicimos un relevamiento a casi 4.000 empleados en relación de dependencia a nivel país, ¿verdad? Tomando en cuenta los principales centros urbanos del país, de la Argentina, para ver hoy por hoy cómo estaban en relación a la política, si les interesaba, si no les interesaba. ¿Y qué pasaba con la tan mencionada grieta, ¿no? Bueno, un 75% se manifestó, digamos, a favor de estar interesado en ir a votar en las elecciones, ya sea cualquiera paso o las primarias, más allá que no fuera obligatorio. Es decir, es increíble, eso ¿no? es increíble. O sea, porque acá se pone mucho foco en hay que incentivar para que la gente vaya a votar, y la gente iría a votar aunque no se lo incentivaran tanto. Exactamente. Esto también habla de un descontento general que puede tener hoy por hoy la clase trabajadora a la hora de estar evaluando las posibilidades y qué rol tiene el trabajador hoy por hoy en la Argentina para poder cooperar con la solución, que obviamente es a través del sufragio, es hoy por hoy lo que puede hacer. Otra de las consultas que nosotros hicimos en relación a lo que tiene que ver con el aspecto político es si manifiestan su inclinación política en el trabajo y si hablan de trabajo. Y esto nos llamó la atención porque, bueno, un 70% hoy por hoy de los trabajadores en la Argentina habla de política en el trabajo y un 63% manifiesta abiertamente sus inclinaciones políticas. Mirá. En un relevamiento que hemos hecho hace 2 años no llegaba a un 50% el manifestar las inclinaciones políticas. Por lo tanto, observamos que hay una mayor apertura al respecto y que el trabajador argentino ya no tiene miedo de expresar, miedo que no tendría que tenerlo, lógicamente. Pero en otra época sí se tuvo. En otra época quizás podía ser objeto de represalias o algún tipo de situación de rispideces con otros compañeros de trabajo que, por lo que estamos viendo hoy por hoy, eso ya está saneándose y, digamos, se manifiesta más abiertamente, sea cual sea el lugar político que opte, ¿no? Igual siempre con el tono de test, ¿no? Porque en esto somos todos, sabemos, somos todos economistas, somos todos diputados. Exactamente, exactamente. Otra de las consultas que le hicimos en relación a la política es, bueno, si ellos hoy por hoy si estuvieran frente a cualquiera de los candidatos que pudieran llegar a ganar la elección, ¿cuáles son los temas primordiales hoy por hoy que le estarían planteando? Bueno, y ahí bueno, no hay que ser muy especialista para saber, obviamente, los resultados, pero básicamente el tema económico es el tema que hoy por hoy está preocupando y desvelando a la gran mayoría de los argentinos. Si a eso le sumamos trabajo y pobreza, prácticamente el 70% de los trabajadores argentinos encararía al cuadro político a través de estos 3 temas. Ahora, economía, pobreza y trabajo. Digo, es un mérito de ustedes, no lo va a decir él, pero vale la pena porque la encuesta es del 5 de agosto, previa a las PASO, y ustedes tenían al tope de los temas que le preocupan a la gente, la economía, no la corrupción. Algunos justamente lo que cuestionan es el enfoque que por ahí le quiso dar el gobierno a la campaña. Qué importante eso que decís. Bueno, yo justo ayer no lo había visto como la autocrítica que hacía Luis Majul, el periodista. Dijo, yo no investigué, yo no me di cuenta que había impactado tanto. Claro, no había revisado qué era lo que estaba pasando, qué era lo que realmente le estaba pasando a la gente, y estaba como
obnubilado con otras cosas, pero bueno, esto lo hicieron, exactamente. Este estudio ustedes lo hicieron el 5 de agosto. El 5 de agosto, donde el tema mayoritario es economía. En segundo lugar tenemos todo lo que tiene que ver con trabajo. O sea, los tres tienen una misma solución. Economía, trabajo y pobreza se encausan de la misma forma. Pero en menor medida temas de educación y otro tema que pensamos que iba a salir bastante, digamos, dentro de los estadios altos es el tema de la seguridad. Sin embargo, salió dentro de los más bajos hoy por hoy. O sea, hoy por hoy el tema seguridad, si bien es un tema que nos concierne a todos, no es hoy por hoy lo que desvela al trabajador argentino más que lo que es economía y trabajo. Mira qué interesante, era importante. O sea. Era importante y sería importante que tan adeptos a las encuestas los políticos, bueno, revisaran este tipo de datos también, claro, ¿no? Pero las encuestas arrojaban otra cosa, decían que la economía, la gente vota con el bolsillo, pero no es todo, era lo que arrojaban un poco las encuestas, que evidentemente se equivocaron. Sí, y por eso la sorpresa de muchos. Totalmente. A ustedes, en cambio, entonces no los pudo haber sorprendido tanto el voto de la gente. No, porque, digamos, todo lo que tiene que ver con los temas económicos hace lo que es bienestar y cumplir con las necesidades básicas de los trabajadores. Antiguamente, o sea, hace un par de meses atrás, realizamos otro relevamiento en cómo se sentía el trabajador argentino frente al trabajo más allá de las elecciones. Un 75% de los trabajadores argentinos no se siente feliz con la tarea que realiza. Eso lo habíamos visto acá en el programa. Y eso es verdaderamente llamativo por un lado, por otro lado preocupación por la clase empleadora, porque bueno, el empresariado necesita que el trabajador, más allá de los problemas que tenga, vaya feliz al trabajo, o sea, se sienta realizado, porque eso afecta directamente en la productividad. ¿Y cuánto tiene que ver esto con básicamente la mala remuneración? O digo, los incentivos tienen que venir por ahí, o tiene que ver con la actividad en sí? Bueno, es un todo. El trabajador argentino hoy por hoy no se siente feliz con su tarea, pero opina en un 92% que es muy difícil conseguir trabajo o cambiar de trabajo, y un 55% se manifestó que tiene, digamos, mucha inseguridad. Entonces, no va a optar por ir a un trabajo que quizás pueda ser mejor remunerado o que realice tareas para las cuales se preparó o estudió, capacitó, porque esa inseguridad y la posibilidad de que después quede sin trabajo, porque por ahí, bueno, hay un achique de estructura, se sabe que cuando hay un achicamiento de la estructura interna de una empresa, las primeras personas con las que se opta de prescindir son las que recién ingresaron, entonces hace que ese trabajador busque, digamos, quedar en el trabajo, una actitud más conservadora y no salir a buscar una mejor remuneración, un trabajo que quizás es el que soñó, deseó, justamente por tener asegurado el ingreso, ¿no? Claro, eso es lo que hoy por hoy lo perjudica y lo desvela, ¿no? Claro, en momentos de crisis uno se aferra a lo que tiene hasta que pase un poco esta locura, que esperemos que pase de la mejor manera para todos los argentinos. Esta ultrapolitización que tenemos, ¿no? ¿Se da más entre los chicos, más entre los adultos? Digo, entre los más jóvenes, entre los más adultos, ¿tenés algún tipo de diferenciación por edad? No tenemos digamos, un dato hoy por hoy estadístico acerca de si los trabajadores más jóvenes hoy por hoy están más politizados que otras generaciones. Sí, lo que vemos que hay muchas empresas que quizás tratan de educar en lo que tiene que ver con temas cívicos a los más jóvenes. Incluso hemos visto, muy poco, pero hemos visto alguna empresa que incluso ha hecho hasta simulacros de elecciones, partiendo de la base que tiene una población muy joven dentro de sus empleados, para ver cómo tienen que hacer. Muchos de ellos era quizás la primera vez que votaban, entonces buscan ese simulacro como para, digamos, darles o ponerles esa semillita de ver cívico, ¿no? Algo que le transmita la empresa. Ya la empresa formadora, ¿no? De los ciudadanos. Y en las empresas quizás estas discusiones que se dan, como decíamos en el colectivo, se dan también en estas empresas. ¿Las empresas cómo lo ven? ¿Lo ven como negativo? ¿Que se armen discusiones de grietas en los determinados lugares laborales? Lo que pasa es que las empresas en este sentido no lo pueden evitar y no lo pueden, digamos, no pueden hacer nada frente a esa situación. Muchísimas empresas tratan de no fomentarlo, obviamente, y de que no se genere nada que
pueda, digamos, desencadenar en una discusión política. Pero a la hora del almuerzo, en una planta industrial, donde tenés de repente 50 personas comiendo, es lógico que uno de los temas que salga es el tema político, ¿no? O sea que política es todo, no solamente lo que tiene que ver con lo electoral, también es como pararte frente a un sueldo que no es justo. Digo, ahí las empresas deben preocuparse más que si hablan de qué lado estás. Exactamente, y sobre todo, digamos, como hoy por hoy, por ejemplo, cómo influye el presupuesto que tiene ese trabajador a la hora de, cómo impacta si, por ejemplo, prescinde de muchas cosas o tiene que hoy por hoy ajustarse en lo que es el gasto familiar, si desembolsa mucho dinero para ir desde y hacia el trabajo, el tema transporte también. Nosotros hicimos hace un par de meses un análisis y prácticamente un 25% de los trabajadores argentinos destinaba casi un 30% a lo que es el traslado, es decir, a lo que es el transporte, y muchos habían cambiado sus hábitos de transporte porque no les alcanzaba el sueldo. Entonces pasaban de quizás de tomarse 2 colectivos a tomarse un colectivo y después buscar ir caminando, o de repente empezar a andar en bicicleta, claro, ese tipo de cosas, como para también poder economizar y llegar, digamos, con los números a fin de mes. Claro, abaratar costos. ¿Y en qué están trabajando ahora? Nosotros ahora estamos trabajando, recientemente cerramos un tema que es bastante interesante, que tiene que ver con las poblaciones migrantes, o sea, todo el flujo de, sobre todo, trabajadores hoy por hoy que están llegando desde Venezuela a nuestro país, y cómo está afectando, cómo viven y cómo están hoy a nivel nacional. Qué interesante. Súper interesante, porque es una realidad que lo vemos permanentemente. Sí, vos sabés que, no, con respecto a ese tema, digamos, la gente que llega de Venezuela es muy calificada y está muy preparada. Y en Venezuela no tienen tantos derechos laborales, entonces ellos están muy acostumbrados. Venezuela, Colombia, son 2 países en donde quizás no tienen tantos sindicatos y no hay tantos derechos laborales, entonces están acostumbrados a trabajar de lunes a lunes. El trabajador argentino quizás es un poco más, está acostumbrado a gozar de determinados derechos. Exacto. El colombiano y el venezolano no, entonces que la empresa despide al trabajador argentino y toma trabajador venezolano calificado y se queda sin trabajo el trabajador argentino. No sé cómo lo viene. Esto es, yo lo digo de lo que escucho en la calle, no tengo ningún estudio de esto. No, digamos, hoy por hoy la influencia del trabajador venezolano no para nada significa una amenaza a lo que es la fuente de trabajo argentina, ¿no? Hoy por hoy tenemos casi 130.000 personas venezolanas viviendo en nuestro país, de las cuales la mitad llegó el último año. Entonces ahí la realidad es que tenemos por un lado trabajadores que llegan súper calificados, pero al hacer el relevamiento tenemos que prácticamente en un 63% están haciendo tareas de digamos retail, en lo que es venta, servicio y demás. Esto tiene que ver con que, bueno, un 51% tiene título universitario, pero como lo que necesita es llegar directamente, poder instalarse, cubrir sus necesidades básicas, obviamente tiene que, si tiene un título universitario, todo el trámite de revalidar el título y demás, eso le lleva tiempo, bueno, pero tiene que instalarse, opta por tareas que quizás no están bien remuneradas, y un 70% está trabajando en negro, digamos, de manera informal. ¿Para vos aprenderemos a vivir con las diferencias partidarias, a convivir? Y es complejo, digamos, eso es prácticamente algo que tiene que ver con la naturaleza del argentino, ¿no? En sí, las diferencias se ven en todos lados, se ven no solo a nivel político. Pueden, por ejemplo, qué sé yo, Estados Unidos están los republicanos, los demócratas, también hay como una grieta. En todas partes hay como una grieta, ¿viste? Sí, pero si vos te pones a pensar directamente en el fútbol, hasta en los gustos musicales hay grietas en todos lados. Entonces, es parte de la esencia y la naturaleza del argentino. Y no nos respetamos. No nos respetamos, y bueno, también quizás muchas veces se toma a burla la opinión del otro, ¿no? Eso tiene que ver mucho con el respeto y digamos los valores que se le inculcan al argentino desde pequeño, ¿no? Somos así. No tenemos arreglo. Bueno, Pablo, muchas gracias.